Ya tenemos las siluetas de las piedras grandes. Vamos ahora a crear una nueva capa para las siluetas de las piedras pequeñas. Creo una nueva capa y la llamamos casi igual, piedras mini. El separar esta tarea por capas nos va a facilitar mucho la tarea. En esta capa vamos a pintar en los huecos de un modo algo rápido, sin que nos preocupe ahora que las piedras pequeñas estén tocando con las grandes. Porque como lo estamos haciendo en una capa diferente, después con la goma perfilaremos bien estas piedras pequeñas. Cuando hayamos rellenado todos los huecos y necesitemos hacer un desplazamiento para pintar alguna piedra, como sería en este caso, sí que tenemos que hacerlo bien, desplazando 512 por 512 y aplicaremos el mismo desplazamiento a la capa de las piedras grandes. Si acabamos de hacer el desplazamiento, tenemos un atajo de teclado y ahora podemos seguir pintando sin ningún problema. Seleccionamos la capa de las piedras pequeñas y seguimos pintando. Una vez tenemos rellenados todos los huecos, utilizaremos la goma para perfilar bien las piedras pequeñas. Nos acercamos con el zoom, escogemos la goma con un diámetro bastante pequeño y borramos y obtenemos la silueta de la piedra. Recordad que las piedras pequeñas tampoco deben estar en contacto con las grandes. Si bien hay muchos aspectos de nuestra pintura en los que debemos ser muy cuidadosos, hay otros detalles en los que podemos permitirnos trabajar sin tanta contención. Y este es uno de los casos. Estas piedras pequeñas sí que tienen que estar porque van a mejorar mucho el aspecto de la textura, aportando más información, pero su forma, su silueta, no va a ser lo más importante de esta textura. En algunos casos puede que hasta su presencia pase casi inadvertida. Las piedras pequeñas las pintamos porque tienen que estar, pero tampoco se trata de invertir 5 minutos en perfilar cada piedra pequeña. Pues hay elementos mucho más importantes en los que sí que es imprescindible que les dediquemos más tiempo. Cuando ya tengamos perfiladas las siluetas de las piedras pequeñas, vamos a crear una capa nueva. Quedará colocada encima de las siluetas de las piedras pequeñas y grandes. La voy a llamar sombra intensa. Y esta capa la vamos a rellenar totalmente de negro. En este caso, como lo tenemos aquí seleccionado el color negro, con Alt y retroceso. Ahora, pulsando Control y clicando sobre la miniatura de la capa de las piedras grandes, cargamos la selección de esta capa. Y ahora, si pulsamos Control y Shift y clicamos sobre la miniatura de la capa de las piedras pequeñas, añadimos la selección de esta capa. Ahora mismo tenemos seleccionadas las siluetas de las piedras grandes y pequeñas. Pero vamos a hacer una selección inversa. Y por último, con esta selección activa, seleccionamos la capa sombra intensa y creamos una máscara de recorte. ¿Qué es lo que hemos hecho? Vamos a verlo.
Si ocultamos las capas de blocking piedras grandes y blocking piedras pequeñas, ahora mismo podemos ver recortadas las piedras respecto al fondo. Esto lo hemos conseguido gracias a esta máscara. Lo que hemos hecho es pintar la capa toda de negro y luego crear una máscara específica que se queda solamente con las ranuras que hay entre las piedras. Las piedras tienen una apariencia plana y enseguida empezaremos a darles volumen. Si a esta capa sombra intensa le bajamos un poco la opacidad, podemos llegar a percibir algo de información de la imagen. Controlando la opacidad de esta capa, podemos hacer que las ranuras sean más o menos oscuras. Esta máscara que hemos creado la vamos a utilizar más veces para cargar la selección de las piedras. Clicando sobre ella y apretando Control, se carga la selección. Ahora que tenemos la selección cargada, vamos a usarla para crear una pequeña sombra de oclusión ambiental. Esto hará que empecemos a percibir las piedras más tridimensionales. Vamos a usar el color negro para pintar. Creamos una capa nueva, la voy a llamar AO, Ambient Occlusion, y vamos a ir a Edición, Contornear, y aquí crearemos una línea de contorno que irá por toda la selección. El ancho del trazo se lo voy a dejar a 5 píxeles, a ver qué tal, y OK. Desactivo la selección para que se vea mejor. Hemos generado un contorno que rodea a todas las piedras. Vamos a editar este contorno tan marcado para crear el efecto de oclusión ambiental. Y en este punto tenemos que hacer un pequeño arreglo, pero importante, para evitar que este fallo nos aparezca en el futuro y sea más complicado arreglarlo. Para empezar vamos a apretar Control R para que se muestren las reglas. Y desde las reglas vamos a sacar dos guías, una vertical hasta el centro del documento y otra horizontal. Si tenemos activado en vista, tenemos activado ajustar, se ajustará perfectamente en el centro del documento. Y ahora vamos a verificar si nos aparece este error. Tenemos que hacer lo siguiente. Teniendo seleccionada la capa AO, usamos el filtro desplazamiento a 512 y vamos a ocultar la capa de sombra intensa porque nos molesta para visualizar lo que queremos ver. Si ahora hacemos zoom sobre esta zona central de la imagen y apretamos Control H para ocultar momentáneamente las reglas, podemos ver algunas pequeñas muescas en algunas líneas que coincidían antes de hacer el desplazamiento con los bordes de la imagen. Esto es debido a que el contorneo de las piedras no se ha hecho perfectamente en los bordes de la imagen y no casa al 100% la selección que se queda al lado derecho con el que se queda al lado izquierdo, ni la selección de arriba con la de abajo. Y por eso se produce ese pequeño corte que vemos aquí y en la línea horizontal también. Es importante que tengamos las guías porque tenemos que buscar esos pequeños errores que nos aparecerán tanto en la guía vertical como en la horizontal. Entonces, teniendo las guías como referencia, tenemos que buscar posibles cortes o muescas en los trazos que están justamente sobre las guías. Ahí es muy evidente. Y es importante que solucionemos esto antes de que sigamos con los pasos posteriores. Por lo tanto, no nos queda más remedio que acercarnos bastante, escogemos un pincel bastante pequeño, el nivel de dureza bastante grande lo voy a poner, acercarnos mucho y usando el color negro al máximo de opacidad, pintar en esa pequeña zona solucionando esos saltos. Ahora deberíamos arreglar esto de aquí.
Ahí también parece que falta como un píxel por pintar. Aquí también se ve que falla un poquito. Bueno, parece que ya está. Teniendo esto solucionado, continuamos con el proceso que estamos haciendo. En este caso con la capa de Ambient Occlusion. Para hacer este arreglo de la capa de Ambient Occlusion hemos tenido que hacer un desplazamiento de la capa que ahora mismo no se corresponde con el resto de la imagen. Por lo tanto, a la capa de Ambient Occlusion le volvemos a hacer un desplazamiento para colocarlo en la misma posición que el resto de las capas. Muy bien, hemos generado un contorno que rodea a todas las piedras. Vamos a editar este contorno tan marcado para crear ese efecto de oclusión ambiental. Vamos a usar el filtro de desenfoque gaussiano para desenfocar ligeramente estos trazos. Así más o menos podría estar bien. Ahora, modificando la opacidad de estas capas, podemos conseguir que ese efecto de tridimensionalidad entre las piedras destaque más. Podemos hacer un poco más claro el fondo total y la capa de Ambient Occlusion por ahora la voy a dejar al 100%. Vamos ya a empezar a trabajar en las piedras para conseguir que sean más tridimensionales. Es importante que ahora configuremos bien el pincel para trabajar de un modo ágil y cómodo. Vamos a crear dos capas nuevas que colocaremos por debajo de la capa de Ambient Occlusion. De estas dos capas, la de más abajo la vamos a llamar sombra suave y a la de arriba luz suave. La capa de luz suave irá en modo trama y la capa de sombra en modo multiplicar. Vamos a configurar ahora el pincel. Vamos a activar la dinámica de la forma y transferencia, las dos ejerciendo el control por la presión de la pluma. Y otro parámetro que vamos a activar esta vez es el de dispersión. Con el parámetro de dispersión tratamos de conseguir que el pincel tenga un borde rugoso, no uniforme. Dejamos por el momento los valores así, probaremos y si es necesario pues los cambiamos. Por último vamos al apartado de forma de la punta del pincel. Es importante que dejemos la dureza del pincel bastante alta y el tamaño voy a dejarlo un poco más pequeño. Ya tenemos los parámetros iniciales del pincel. Vamos a escoger ahora los colores para pintar las sombras y las luces. Tengo aquí dos colores que ya he memorizado en las muestras. Uno es este azul oscuro. Para añadirlo a las muestras se hace desde aquí. Aprieto X y ahora en el otro color selecciono este otro. Para pintar las luces voy a utilizar un amarillo bastante pálido. ¿Por qué escogemos estos colores? La luz del sol tiene una componente cálida, por eso he escogido este tono amarillo. Sin embargo, las sombras siempre tienen cierto porcentaje azulado y por eso he escogido ese tono azul oscuro. Voy a empezar a pintar en la capa de sombra suave. Selecciono con la tecla X el color azul oscuro y como voy a pintar solamente en las piedras grandes, voy a la capa de blocking piedras grandes, me coloco sobre el icono de la capa y apretando control, clico y se carga la selección de las piedras grandes. Ahora podemos pintar tranquilamente estando seguros de que no nos podemos salir de las piedras. De hecho, fijaos, voy a pintar en esta zona
Y no podemos pintar en las piedras pequeñas ni en el fondo de las piedras porque no están seleccionadas. Como es bastante incómodo estar pintando con la selección todo el rato activa, podemos apretar Control H para ocultar la selección. Fijaos, apretamos Control H y la selección queda oculta. No tenemos motivos para pensar que esa selección ha desaparecido. Fijaos, vuelvo a pintar aquí y no podemos pintar ni en el fondo de las piedras ni en las piedras pequeñas. Porque de hecho, apretando Control H, volvemos a ver la selección activa. Por lo tanto, trabajaremos así, que es más cómodo, por ahora en las piedras grandes. Vamos a pintar ya las zonas de sombra. Vamos a seguir la metodología basada en imaginar que la luz proviene de una dirección concreta, por ejemplo, desde arriba a la izquierda, y esa luz se dirige hacia abajo a la derecha. Por lo que las sombras de las piedras estarán en los lados inferior y derecho. Para controlar mejor los trazos que vamos a ir haciendo, podemos reducir un poco la opacidad del pincel desde aquí arriba. También porque recordad que estamos en la capa sombra suave. No vamos a hacer unas sombras muy intensas ni tampoco luces intensas. Vamos a empezar a pintar. Pintamos la sombra dando varias pasadas para crear la tridimensionalidad de la piedra. Y vamos ajustando el tamaño del pincel. Pintamos más oscuro o más claro conforme el volumen de la piedra. En esta zona debería ser un poco más claro, aquí abajo debería ser más oscuro. Si hemos pintado por error y nos hemos salido y hemos pintado la piedra contigua, por ejemplo aquí, seguramente aquí, aquí abajo, utilizamos la goma para borrar esos trazos. Estos primeros trazos es posible que no nos hayan salido muy bien, son los primeros que estamos haciendo. Si no nos convencen, siempre podemos utilizar la goma reduciendo el parámetro de opacidad y haciendo pasadas muy suaves que ayuden a completar el trabajo que habíamos hecho con el pincel. Esto es un proceso totalmente creativo y que nos debe servir para relajarnos e invertirle tiempo a cada piedra. Podemos estar pintando de nuevo, con trazos suaves, sin apretar, y buscar el punto de opacidad del pincel con el que nos sintamos más cómodos. Y utilizamos la goma si nos hemos pasado de oscuro o para borrar suavemente algunos trazos. Vamos a pintar otra piedra. El haber utilizado este pincel con el parámetro activado de dispersión hace que los trazos del pincel tengan esos bordes irregulares, mucho más orgánicos y naturales que si hubiésemos utilizado simplemente un pincel circular. En este momento hemos pintado dos sombras. Esta tiene, por ejemplo, toda un grosor similar
Y aquí esta sombra es mucho más fina y por este lado es bastante más ancha. Si en unas piedras pintamos sombras muy delgadas, damos a entender que la piedra es bastante plana, y si pintamos sombras mucho más anchas, damos a entender que esta zona está sobresaliendo más respecto al resto. Para pintar sombras más estrechas o más anchas, tendremos que ir adecuando el tamaño del pincel a lo que queremos pintar. Y recordad, si nos hemos salido en las piedras de al lado, como es este caso, utilizamos la goma y borramos. En esta otra piedra voy a aumentar bastante la anchura de la sombra. Aumento el tamaño del pincel, controlando la opacidad. Así, extendiendo la sombra por una zona más amplia de la piedra, damos a entender que esta piedra tiene un relieve más pronunciado que esta, por ejemplo, que parece más plana. Recordad que estamos pintando en la capa de sombra suave, por lo tanto no deberíamos pintar sombras totalmente opacas y oscuras. Para ello tenemos que contar también que podemos reducir la opacidad de la capa al final. Como las sombras de todas las piedras, las sombras suaves, están todas en la misma capa, sí que tenemos que preocuparnos de que más o menos todas las sombras tengan una intensidad parecida para que sea coherente. En resumen, estos son algunos trucos básicos que hemos utilizado para pintar las sombras de las piedras. Hemos pintado alguna sombra más estrecha, alguna más ancha. Así creamos variedad en la información de esta textura tridimensional. También podemos probar a crear alguna variedad de sombras en alguna piedra. Por ejemplo, en esta piedra pruebo a poner una sombra por este lado y también por aquí. Aquí me he salido, después lo tengo que borrar. Y ahora con la goma voy quitando oscuridad. Al final podéis ver que esas irregularidades en los trazos ayudan a conformar las estructuras irregulares de las piedras. Si hiciésemos todos los trazos perfiladitos y suaves y difuminados, la verdad es que estaríamos creando unas texturas de piedras que no se asemejarían bastante a la realidad. Casi todas las piedras pues tienen estas irregularidades en sus volúmenes. Ahora que estoy con la goma, voy a pasar a este lado de aquí para borrar lo que me había salido. Voy a poner la opacidad al 100% y termino antes. Todo empezará a quedar mucho mejor cuando empecemos a pintar las luces. Ahora mismo solamente estamos creando el volumen por una parte de las piedras, por las sombras. Al pintar las luces por las zonas opuestas, las piedras van a tener mucho más cuerpo y tridimensionalidad. Como ya hemos mencionado, si viésemos que alguna piedra se ha quedado demasiado oscura respecto a las demás y canta demasiado esa oscuridad, podemos utilizar la goma, un diámetro bastante grande, controlamos bastante la opacidad y le podemos dar como una pasada, y así igualamos la intensidad de las sombras. Se trata de que encontréis ese punto de sutileza para trabajar con el pincel, apretando más o menos el pincel y también controlando la opacidad, ambas cosas. Aunque yo personalmente terminaría de pintar todas las sombras y después pasaría a pintar las luces,
Vamos a pasar a la capa de luz para pintar las luces en alguna de las piedras para que lo veáis. Selecciono ya el color amarillo claro en la capa de luz suave, adecuo el tamaño del pincel, siempre manteniendo la dureza bastante alta. Recordad, estamos en la capa de luz suave, por lo tanto tampoco se trata de obtener una luz totalmente blanca que oculte toda la información de la piedra. Para eso tenemos la goma, que siempre la podemos utilizar para nuestro beneficio. En esta zona falta borrar, que nos habíamos salido, así que aquí sí que tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que saber claramente en qué capa estamos trabajando. Esto era la capa de sombras. Seleccionamos sombras, seleccionamos la goma y borramos. Aumento la opacidad y borramos. Volvemos a la capa de luces, selecciono el pincel, vamos a aplicar las luces a esta piedra. No todas las luces o sombras tienen que ser iguales. Cada piedra tiene su forma específica y de eso se trata, de que cada piedra tenga un poco su propia personalidad, pero sin excedernos en detalles que sean muy evidentes y destaquen sobremanera sobre el resto, porque si no el ojo encontrará esos detalles muy evidentes cuando la textura sea taileigo. Jugamos así con la forma y el volumen de cada piedra. Este punto del trabajo, el pintar las primeras luces, es bastante agradecido a la vista, pues empezamos a visualizar más claramente los volúmenes de las piedras. Si nos alejamos y vemos toda la textura, podemos valorar la importancia de estas dos capas que estamos editando, las sombras suaves y las luces suaves. Ya empezamos a apreciar el volumen. Creamos así contrastes más intensos, haciendo cambios de plano más rotundos, o contrastes más suaves y creamos así cambios de plano más redondeados. Lo dicho, se trata de seguir pintando y tratar de disfrutar de este acto creativo. Os aconsejo que sigáis un orden, por ejemplo, pues pintar todas las sombras y después todas las luces. Creo que trabajaréis de un modo más rápido. Recordad que si nos hemos salido y hemos pintado otra piedra de al lado, tenemos que borrarlo en la capa correspondiente. Voy a seguir pintando, haciendo esas variaciones tonales hasta conseguir crear el volumen con sombras y luces en todas las piedras. Y una cosa importante, en el momento que hubiésemos terminado de pintar todas las luces o sombras de las piedras centrales y necesitásemos pasar a las piedras de los bordes, tenemos que hacer lo siguiente. Recordad, con control H seguiremos visualizando la selección que continúa activa. Esto es muy importante. En este momento, antes de hacer el desplazamiento de las capas, deseleccionamos y en este punto haríamos el desplazamiento de todas las capas que están dentro de el grupo variación a 512. Estas dos que están ocultas también. Blocking piedras pequeñas y blocking piedras grandes. Las volveríamos a ocultar y ahora trabajaríamos con el resto de piedras. Pero antes de empezar a trabajar con el resto de piedras, si estamos trabajando con las piedras grandes,
en Blocking Piedras Grandes, apretando Control, clicamos, se activaría la selección de las piedras grandes y nos pondríamos a pintar en las piedras grandes. Recordad hacer todo este proceso de desactivar la selección, hacer el desplazamiento en todas las capas que hay dentro del grupo variación, después volver a activar la selección de las piedras grandes en este caso y continuar pintando. Una vez terminadas las piedras grandes, pasaríamos a las piedras pequeñas.